con algunos dolores que sí que tenía con los últimos meses, que eran, ¿sabes? Ya pues pesados y persistentes, ¿sabes? Y que sí que se han ido ya. Sí, pero han aparecido otros, ¿sabes? Y ahí, y sí que hay sitios en donde tengo, sí, con algunas punzadas profundas, ¿sabes? Con el dolor. Pero con la sensación general es que sí, sí, que hay, ¿sabes? Con muchas cosas que sí que se han podido liberar ya. El, sí, aunque se han quitado algunas capas, que todavía quedan otras capas profundas, ¿sabes? Pero que pero que la parte más superficial ya se ha ido. ¿Eh? Lo importante de esta formación es que os da una comprensión del dolor que antes no teníais. Ya os he dicho que el dolor siempre está ahí, porque la condición humana, el cuerpo humano, lo comporta en su propia naturaleza. O sea, es inevitable porque existe, solamente porque el cuerpo está construido de esa manera, ¿no? Pero nosotros podemos inhabilitar el dolor. Una de las cosas que suceden al hacer la formación es que expresamos nuestra voluntad de ser conscientes y sensibles al dolor. ¿Por qué? Porque cada dolor de los que hemos nosotros estado trabajando corresponde a una parte de nosotros que está restringida. Por lo tanto, una parte de nosotros que desde que se realizó ese posicionamiento está sin evolucionar, está infantilizada, porque todo lo que se está moviendo, pues lo decidisteis pues en los primeros años de vida. Lo importante es, ¿tú has comprendido una manera de trabajar el dolor, sea cual sea, en tu vida? Sí, Esto es lo importante. sí, sí, con lo que siento ya es que con el dolor ya, ya se acepta, ¿sabes? Como una parte más. Sí, y que sí que me aporta información. Bueno, ya lo habéis visto que el dolor es un elemento importantísimo para el proceso evolutivo humano. ¿Por qué? Porque nos marca aquello que tenemos que trabajar. Y si respondemos con celeridad, pues no vamos a tener complicaciones. Si en primera fase lo podemos atajar, no va a entrar en la segunda y mucho menos en la tercera. Claro, hay muchos dolores en tercera fase que vienen de la infancia, que son crónicos y que nos hemos insensibilizado a ellos. Sí, pero está. Ujú. Y eso llegará un día que saldrá y quizá cuando salga ya no tenga solución. O la solución sea muy dificultosa. ¿Qué tal? ¿Alguno más quiere comentar? Elia, venga, los que estáis arriba en mi pantalla. Pues yo estaba comentando que yo estoy rebotadísima contra el mundo, contra todo el que se me cruce por el camino y no lo llevo bien, ¿eh? Estoy llorando más que nunca, eso me favorece porque a mí me cuesta mucho llorar y cuando expreso el llanto me desahogo muchísimo. Pero vamos, que si me dan un misil no sé qué voy a hacer con él, ¿eh? Me cargo el mundo porque estoy muy rebotada. La fase de dolor ha sido muy fructífera, pero ha sido muy dura, muy dura. El sufrimiento ha sido profundo, la liberación también, pero aún así que creo que me quedan residuos. Como que necesito lavar todo esto que me ha venido encima. Estoy cansada de mirarme a mí misma, estoy harta de mí misma. Imagínate los demás. Estoy harta de ti también. A ver si me entiendes. Sí, perfectamente. Es que Y es mucha te... pelea, es que llevo muchos años. Y cuando me pusiste el otro día deberes, sí, tienes que hacerlo cada día, o dos veces al día, digo, madre de Dios. Y hubo un momento en que dije, no puedo más. Me fui a un retiro de yoga este fin de semana y he cortado con mi profesor. Y estoy orgullosísima de mí misma, pero vamos, sí, 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 mira cómo se ríe este.
Menos mal que Bueno, me porque río un poco, porque hoy, las alternativas a la conciencia son retiros de yoga, cursos no, de ya lo danza del tenía así, vientre, bueno, cursos de risoterapia, o sea, cosas que a uno le entretienen pero no le hacen crecer, ¿no? Que sí, son sí. importantes, no seré yo quien las desmerezca, ¿no? Y también van bien. No lo cancelé porque ya lo tenía pagado y porque me apetecía ver a mis compañeras y tal, pero yo una vez allí dije, ay, lo a gusto que estaba yo con mis fases del dolor, me cago en la mar, ¿qué hago yo aquí? Y esta Sí, formación que totalmente, vosotros sí. habéis hecho es otro estado, mucho más elevado, mucho más consciente y mucho más evolutivo. Entonces, sin desmerecer a nadie, una cosa es para una cosa y otra cosa es para otra. Entonces, lo primero es felicitarte, porque si está Mira, ocurriendo eso en tu vida, es que la formación ha funcionado muy bien. Porque todo eso que tanto mal te sabe ver, reconocer y liberar, no, ha no, estado siempre ahí. vamos, sí, es Y verdad. esto, contra más rápido salga, mejor. Yo ya te dije que esto, hay un momento que tiene un final. A ver, toda la vida vais a estar trabajando el dolor. Toda la vida, no ahora. Sí. Pero claro, ahora cuando se hace la formación, pues viene una carga que no sabíamos que llevábamos. Pues en esa carga, en esa intensidad de las primeras 3 4 semanas, como han pasado ahora, es donde está el aprendizaje, donde uno interioriza todas las técnicas de liberación y de gestión del dolor, y es lo que le hace un maestro de sí mismo, ¿no? Porque lo que sucede es que, tal y como está diseñada esta formación y las técnicas, hay visión de todo. O sea, tú cuando Mm, lloras o estás enfadado, tú sabes por qué, porque estás viendo la visión de la vivencia que causó todo eso. Y además estás viendo el posicionamiento que tomaste. Y además estás viendo la defensa o el ego, la versión de ti que creaste para defenderte de eso. sí. Claro, estos son muchos errores juntos y duele, pica, porque todos somos muy arrogantes y porque a nadie nos gusta reconocer que hemos hecho las cosas mal. Entonces, yo siempre digo que esto que estáis viendo no está mal, es lo que hay. Y tenéis que aprender a comprender que esto que tú estás liberando, esas vivencias que tuviste, dolorosas, traumáticas, eso es la humanidad, eso es la vida, Mm, eso es lo que has venido a vivir. Porque si no hubieras venido a vivir eso, no lo hubieras vivido. Y ya está claro, claro. lo que cuesta más es aceptar eso. Porque todo el mundo tiene una composición hecha de lo que tiene que ser la vida según él. Y claro, él es Dios en su mundo. Sí. Y claro, la vida no es así. Primero, porque ni nos han educado para ver la vida como es, ni comprenderla, ni gestionarla. Segundo, que hay un exceso de presencia eclesiástica o religiosa en nuestra propia vida que además lo único que hace es enturbiar. Y luego hay un desconocimiento de la conciencia que todos contenemos y de cómo la podemos utilizar, que la estáis utilizando vosotros ya y veis cómo todo viene, ¿no? Y no hay que ni utilizar hipnosis ni cosas raras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo esto está en memoria. Y la memoria está almacenada emocionalmente, en tonos emocionales. Y claro, cuando hemos tocado el dolor, va a salir todo lo que hay con esa misma emoción, con esa misma energía. No es que sea magia, es que hemos dicho a la conciencia, a nuestro propio ser, oye, quiero liberar el dolor que hay en mi vida. Y se lo hemos dicho con toda sinceridad y él lo está cumpliendo. Y claro, hay un después de todo esto. Porque todos estos sentimientos reprimidos, vivencias reprimidas, versiones de nosotros mismos que impiden que todo esto entre al consciente, pues todo eso lo único que hace es crear y generar negatividad en nuestra vida. Y claro, las versiones de autodefensa que hemos creado son muy agresivas. Tienen una mala hostia porque están para defendernos. Y cuando la rueda de la vida trae una visión, una vivencia al consciente, la guerra entre la defensa que hemos creado, el ego, la versión de nosotros, ¿no? Y la rueda de la vida es terrible para que eso no entre al consciente. Mm, Son versiones, quizá al trabajar el dolor estamos viendo
las versiones de nosotros más agresivas que hemos creado. Entonces, por eso te Pero felicito. me reconozco en la persona agresiva que soy y me permito serlo, que ya estaba bien. ¿Me Mm, entiendes? Quiero decir, porque hay hay por un supuesto, posicionamiento. Un posicionamiento es un acto de voluntad en el que uno decide esto es así, ¿verdad? Y esto es así. Entonces, claro, ese acto de voluntad la ejecutamos en el pensamiento. En el pensamiento el tiempo no existe. No sé si os habéis dado cuenta que cuando gestionáis el pensamiento ni existe el tiempo, ni hay sol, ni hay luna, ni hay estrellas. Es un plano mental en el que hay que aprender a relacionarse, gestionar y existir en él. Entonces, claro, ¿qué sucede en el plano mental? Que al no existir el tiempo, pues cuando tú realizas una elección, un acto de voluntad consciente, eso será así hasta que tú decidas cambiarlo. Porque no existe el tiempo. ¿Qué sucede? Pues que cuando hemos hecho una elección de crear una versión de nosotros que nos proteja de tal vivencia, del dolor, de esto y del otro, por mucho que lo revivamos y mucho que lo experimentemos, si no nos decidimos a levantar el posicionamiento, eso va a estar ahí siempre. Claro que vamos a tener más conocimiento de nosotros mismos, pero no nos vamos a liberar. La liberación viene cuando levantas el posicionamiento. Ojo, cuando levantas el posicionamiento y la rueda de la vida vuelve a traer esa vivencia al consciente y entra sin que nadie se lo impida, la vivimos, extraemos el conocimiento que trae y otra cosa. A partir de ese momento, el tema que representaba esa vivencia entra en proceso de evolución. Claro, va a ser una evolución acelerada. ¿Por qué? Porque esto se restringió en los primeros años de vida, hoy ya no somos unos niños y tenemos un nivel de conciencia pues considerable, ¿no? Comparado con el que teníamos cuando hicimos esa elección, ¿no? Entonces, no es como el proceso evolutivo normal de nuestra vida que se va desenvolupando pues cada ciclo, ¿no? En vivencias y se transforman las vivencias y las cosas van cambiando y van mejorando y todo va mejor. No, aquí nos encontramos en una vivencia que se ha liberado, que está restringida, que puede llevar 30 o 40 años restringida y que, claro, va a sufrir un acelerón para alcanzar el estado de conciencia que nosotros tenemos. Para eso también hay que estar preparado. Porque claro. muchas veces estos estados emocionales que tú me dices no vienen provocados por una resistencia que tú estás haciendo, sino por el acelerón evolutivo que estás viviendo con ese tema en concreto, ¿no? Sí, claro. Y, Primera revolución la he vivido yo. Ahora estoy revolucionada porque he dicho, ¿esto qué es? Y además porque eran cosas muy profundas y muy intensas. Ya sabes, los 15 minutos de audio que te envié. ¿Y cómo Y se por vive otra sin eso? parte, por otra parte, te iba a contestar a lo que acabas de preguntar, que yo decía, joder, otra vez esto y otra vez esto. Pues me di cuenta de que estaba adquiriendo cierto entrenamiento, porque en plena práctica de mis posturas de asanas, yo estoy con una práctica de hora y media, 2 horas. Pues desde el primer momento hasta que mm, fui consciente, bueno, y durante 2 horas estuvo la mente bombardeándome, bombardeándome, bombardeándome. Y yo era consciente del bombardeo y del machaque que me estaba haciendo, ¿no? Y hubo un momento que dije, "Ya está bien", y es cuando arranqué a llorar en medio de mi esterilla y en medio de la clase, en silencio lloré todo lo que pude y más. Volví a retomar una postura, otra, 2 horas llorando así, porque pensé, me voy a volver loca. Y dije, no, ya está. Y entonces Bueno, vino todo solo, vino todo eso todo que solo. cuentas, Vino cuando yo tenía 10 años, que yo pensaba que me iba a volver loca, bla, 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 bla. ¡Bum! Desapareció todo y continué. Desapareció, no, se liberó mientras hacía yoga. se liberó. Entonces pensé, joder, estás quejándote de que no lo sabes hacer y no es verdad.
Fue una cosa súper espontánea. Madre mía lo que yo estaba soportando aquí, ¿no? Pero claro, luego eso pasa, porque la vida sigue, ¿no? Y claro, ya lo has vivido, pues ahora otra cosa, ¿no? Porque tendemos a, cuando se experimentan estas vivencias de tanto placer, tendemos a querernos que no se pasen, que estar ahí, Ya. retenerlas todo lo que podamos, pero es que volverán. Una vez vivido ese placer ya queda integrado, ya no te lo quita nadie, es tuyo. Otra cosa que en el ahora corresponda vivir esa experiencia o no, pero tú ya la tienes. Y como la tienes en memoria, siempre que quieras la puedes traer. Esto lo mismo sirve para liberar la negatividad Sí, que sí. para darnos un chute de placer porque lo necesitamos porque nos falta energía, ¿no? O sea, sirve para todo. ¿Qué más? Elia, venga. ¿Quieres contarnos algo Bueno, a más? ver, no sé. No, creo que, no lo sé, pues eso, que estaba muy enfadada, he tenido bronca en casa, porque como estoy enfadada, pues los que más cerca están son los que el peor pato se van a llevar. Y luego porque Sí. como tengo mis motivos, pues me he cargado de razones. Pero en la carga de razones, joder, es que por fin me siento bien teniendo razón. Que no sé explicarlo de otra manera. No, no me he preparado nada. Lo estoy diciendo tal como me está saliendo en este momento. Y me estoy escuchando a mí misma, digo, Poli, que no sé. Mira, esto que Pero explicas tú es muy común. Es el volcar la negatividad en otro, ¿no? Porque, bueno, pues el que cuando el vaso está lleno, hay una gota que lo colma, ¿no? Y entonces se desborda y el que está más cerca es el que le cae el chaparrón, ¿no? Entonces, mm, esto, lo que hay que hacer es ser consciente de que esto no tiene por qué ser así, ¿no? Y de momento, solamente con eso ya irás aprendiendo y gestionándolo, porque no le cae un chaparrón a alguien por casualidad, le cae ya. porque le toca. ¿Me explico? Entonces, ¿que Sí. pudiera haberse evitado? Sí, pero no se ha podido, entonces le ha caído un chaparrón. Cuando vas comprendiendo todo esto, pues te das cuenta de que ese chaparrón que tú le has volcado, pues le has volcado porque tenías algo pendiente con esta persona y ha sido la excusa de eso pendiente echarle el chaparrón. Claro, también te das cuenta que lo pendiente no era merecedor de ese chaparrón. Pero bueno, es como una, me explico, ¿no? Y todo eso lo vas viendo y comprendiendo y al final, como el trabajo de liberación sigue funcionando, lo que sucede es que ya no acumulas tanta negatividad como para explotar. Aunque hay que estar siempre atento, ¿eh? De que el vaso que nosotros somos capaces de digerir o de soportar no se llene. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque siempre le va a tocar el chaparrón al que esté más cerca. Y siempre la pareja, los hijos, ¿no? En fin, amigos, ¿no? Y eso, pues hombre, hay que mirar de evitarlo. Pero mientras no se puede evitar, pues es lo que hay. No te culpes por ello, ¿eh? No, O no, sea no. mm, De hecho, ha habido que una amiga que aprendan era también. testigo y me ha dicho, ¿te has pasado 3 pueblos el día? Le digo, ni de coña. Nada, no, 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 no le he permitido que me... No, no me he Claro, permitido, no ya es, no me he permitido sentirme culpable. Además, es que así he es, tenido dos así seguidas. es. Ayer otra con una persona que ni me va ni me viene, la he bloqueado. Digo, quita, punto. Suele No pasar. quiero, no, no, no Bueno, quiero dar explicaciones. O sea, vamos a ver qué nos dicen por los Alpes. A ver, vamos. Yo la sensación que he tenido es como si se hubiera quitado una sábana y he sido un poco como más consciente del dolor, ¿no? De dolores. Pero es distinto, es como que los veo, los identifico y la relación que tengo con ellos pues es distinta, porque antes y todavía ahora, pero era más de miedo y que pasen y evitarlos o sí. Y ahora pues creo que estoy a la no, expectativa, ¿no? A ver qué trae. sí, y aceptándolo un poco y aunque no sea en el primer momento, es como, vale, te veo y sí.
bueno, que se tiene que trabajar. Sí que es verdad que todo el trabajo de hacer todo el ciclo de liberación, pues tengo que ser más constante. Pero bueno, en dos Bueno, casos, en dos dolores que tenía, pues está todo muy bien, muy bien. Físicos, dolores físicos. de eso se trata. De eso se Sí, trata, que aprendáis. sí. Y no veáis el dolor como algo que no puede, inevitable, que no podéis hacer nada. Ya, pero yo era como una protección de no, no quiero, bueno, eso, pues no quiero sentirlo y no tiene que estar aquí, ¿no? Como de negación y ahora es Hay otra una cosa. negación. Sí, Eh, sí. Bueno, pues ya se ha terminado. ¿Eh? Y te digo lo mismo, la prisa, la formación ya generó por sí misma la intensidad que tú necesitabas. O sea que si a alguien le va más deprisa o a alguien le va más lento, es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser. En tu caso, que tienes una vida estable, que todo te va bien, que tal, pues hay un ritmo. Elia, que quiere un cambio impresionante en su vida, pues le va mucho más deprisa. Y no solamente liberar el dolor, sino todo lo que está condicionando ese cambio que ella quiere, porque le está produciendo dolor por no poder realizar los cambios, ¿no? Ese es el motivo de tu intensidad, ¿no? Que se ha añadido a un trabajo que ya estabas haciendo y tienes mucha prisa. Una de las cosas que, aparte de la arrogancia, la otra actitud del ser humano que más perturba es la ansiedad, que es, bueno, es que, y hay que saberlas controlar. La arrogancia es muy difícil porque todos tenemos y cuesta mucho prácticamente desterrarla, ¿no? Siempre habrá y siempre seremos arrogantes, ¿no? Porque hay un componente de arrogancia que forma parte de nuestra personalidad o la identificación que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso siempre va a estar. ¿Qué tal, Iris? ¿Quieres añadir algo más? No. no, no, eso es todo. Mar, ¿qué tal? ¿A ti cómo te ha ido? A ver, cuéntanos. Pues yo aparentemente he estado bastante tranquila. Sí que he tenido un par de veces de dolor de cabeza. He soplado y bien. Lo que ahora pensando, quizás el dolor me ha venido a través de vivir el dolor de próximos. ¿Sabes por dónde voy? Bueno, sí, pero hay que tener en cuenta que en tu caso, que estás muy unida a la tierra, las personas que están muy unidas a la tierra descargan el dolor. O sea, aunque tengan las causas que lo generan activas, pero la acumulación, el sufrimiento, lo descargan por el contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces es más difícil encontrar grandes dosis de dolor. Es un poco más Además, sutil, pero Manel, está. yo creo que, bueno, un año atrás yo tenía mucho dolor, ¿sabes? Entonces, es como que me observo ahora y se relativiza, ¿sabes? Pero, ¿Sabes? Porque el y si te vaso duele ese algo, lleno que tenía, ¿sabes? Ya se vació. pero fíjate qué bonito es, ¿no? Que te pega un pinchazo en algún sitio y dices, qué es lo que tengo que prestar atención, ¿no? Ujú. Ya estamos hablando de que cualquier cosa que nos suceda que cause cierto tipo de molestia o dolor es un aviso de que algo no estamos Ujú. haciendo bien, porque no porque no lo estemos haciendo bien, sino porque nos estamos agrediendo a nosotros mismos. O sea, el dolor responde a una agresión, ¿no? Entonces, cuando hay Ujú. dolor, pinchazo, tal, siempre es una agresión. Y o nos la estamos haciendo nosotros mismos o permitimos que suceda. Entonces, venga por donde venga, con las técnicas que habéis aprendido, vais a poderlo solucionar. Unas veces irá más rápido, otras veces irá más lento. Y además, tendréis la posibilidad, no en todos los casos, pero en muchos casos tendréis una visión clara del cómo y el por qué, y la causa y el origen. ¿Por qué no en todos los casos? Pues porque hay veces que vuestro propio ser lo bloquea porque no estáis preparados y si os dieran la información, juzgaríais. Entonces, como el que dirige esto es la conciencia a través de vuestro propio ser,
no va a hacer nunca ningún paso que pueda produciros alguna involución. Hay gente que a veces me llama y me dice, es que no lo veo, es que no lo veo. Digo, ¿pero lo has solucionado? Sí, digo, pues olvídate, porque igual es una cosa con el padre o con el vecino, algo que sabes que si lo ves te va a complicar la vida y no es necesario verlo. Ya lo has vivido, fuera, adiós. Cuando tengas un estado o un nivel de conciencia más elevado, tendrás posibilidad de verlo, ¿no? Y a veces sucede. Hay veces que hay una visión clarísima, como si estuvierais allí, y hay otras que no se ve nada, hay otras que solo vienen intuiciones, otras sensaciones, olores, se llega hasta a percibir, ¿no? Y eso sucede pues porque no se os puede dar la información, porque crearía una revolución dentro de vosotros que sería peor el remedio que la enfermedad, ¿no? O sea, pero tranquilos, ir haciendo, ya veis que de muchas cosas tenéis información y visión, y no hay que pedirle, no hay que buscar tres pies al gato, o sea, vamos a seguir por este camino y seguir creciendo y evolucionando. Por eso estas 3 o 4 semanas ya sabéis que teníais la consultoría abierta incondicionalmente, ¿no? Podíais consultar tal. Ahora también vais a tener consultoría siempre que sea necesario, pero consultar algo sobre las técnicas que habéis aprendido. O sea, no me digáis, no me vengáis con, es que esto, lo otro, no sé qué, eso es tu vida. A mí háblame de las técnicas que te he enseñado y específicame por qué tú consideras que no te están funcionando. En eso siempre os voy a atender. Además, sin coste alguno. Pero lo otro ya es solucionaros la vida y eso no lo voy a hacer. Bueno, ¿qué más? ¿Queréis consultar alguna cosa más? Sobre las técnicas, al principio me hacía la pizza un lío, porque decía, iba con el ordenador y hacía una fase de dolor. Venga, ahora la siguiente y volví a leerlo y tal. Bueno, yo como vi que funcionaba, dejé de comerme la cabeza y entonces dije, bueno, está funcionando bien, ¿vale? Y efectivamente lo que me pasó el fin de semana, cuando la cabeza me iba a estallar y de pronto me di cuenta, ¿no? Lo visualicé y en el momento lo liberé, pues dije, bueno, igual no es tan trascendente pasar fase por fase por fase por fase. O sí, esa es mi duda. ¿Es importante pasar fase por fase por fase o llega un momento que le integras y de forma más espontánea o más ligera sale? Las fases que yo sepa se cumplen siempre. Ahora bien, hay una, por ejemplo, que ahora al principio es muy importante, y es reconocer las resistencias que estoy poniendo a liberar ese dolor. Eso es muy importante. Y es la que más la gente se olvida. Entonces, esta con el tiempo desaparece. ¿Por qué? Porque no hay ninguna resistencia. Por lo tanto, no tengo que decirme, deja de resistirme. Pero si comprendemos un poco mejor la fase, veremos que existe igual. Lo que sucede es que la conciencia mira que si hay alguna resistencia, no la hay y pasa al siguiente paso. En el caso de que la haya, que en el principio cuando se empieza a trabajar todo el mundo se resiste. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando con el ego, con las versiones de nosotros que hemos creado. Por lo tanto, la resistencia existe. Y es importantísimo aprender a liberar esa resistencia. Cuando ya vamos trabajando y vamos liberando el dolor, también vamos liberando versiones de nosotros que hemos creado que ya no necesitamos. Por lo tanto, en la relación con el dolor ya no hay resistencias. Porque hemos pulido casi todas las versiones que creamos que nos protegían del dolor y además hemos cambiado nuestra relación con el dolor y ahora lo recibimos con los brazos abiertos y nos abrimos a él para que nos muestre con la máxima claridad qué es lo que nos trae. Fijaos cómo cambia, ¿no? En este aspecto puede haber muchas fases que parece que no son necesarias realizar o no se realizan.
Pero no es así, es que la conciencia pasa por ellas y ve que está bien. A veces hay gente que me dice, es que he puesto la atención en el dolor, digo, y casi sin respirar ya me ha venido la visión. Bueno, pues es porque es así. Entonces, ¿no se han cumplido las otras fases? Todas. Pero todas estaban Ya, en vale. positivo para que pudiera suceder esto, ¿comprendéis? Entonces, las fases se os han enseñado para que comprendáis todas las dificultades que puede haber para que esto funcione. Pero cuando eso se practica, hay mucha gente que solamente con poner la atención en un pinchazo en el codo ya sabe de dónde viene. Pero claro, hay que practicar todo eso. ¿Eh? Y si no, pues están las fases. Yo muchas veces tengo que coger la técnica porque no funciona, porque tengo algún bloqueo, no lo sé ver, porque claro, trabajas con tanta gente y tal, y a veces te ha entrado algo y no lo estás viendo, ¿no? Entonces, coges la técnica, empiezas por el principio y sale lo que hay, ¿no? Lo ves. Pero claro, vas haciendo paso a paso, porque ya no los hace la conciencia, sino la conciencia y tú. ¿Me explico? En los otros casos que todo está bien y todo funciona, pues entonces ya miras al dolor, pones la atención, puff, y te viene el flash, ¿no? De decir, hostia, es que mira, esto viene de esto, ¿no? A veces vas caminando y te pincha el pie, ¿no? Y dices, ostras, y cuando has terminado de decir, ostras, ya tienes la información. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún impedimento, no hay ninguna resistencia y hay una voluntad y un deseo de recibir eso, de comunión con la conciencia, ¿no? Por eso va a ser así. Y tenéis vosotros las técnicas con los 21 pasos para que no os perdáis. Fíjate que a veces en la de dejar de resistirte, que es una técnica que está o sea, está en el primer tramo, en la primera fase, y es tan sencilla y es la que la gente más olvida, ¿no? Entonces te llaman y dicen, es que no me funciona, es que no me funciona. Bueno, digo, vamos a hacer la secuencia, porque con todos los que están en el primer mes de asesoría se hace igual. Vamos a hacer la secuencia desde el principio y todo es igual. Ostras, digo, es que me he olvidado de dejar de resistirme, ¿no? Bueno, pues claro, entonces ya lo van comprendiendo y cada vez funciona mejor, ¿no? Y cuanto más versiones de vosotros hayáis consumido por levantar posicionamientos que os evitan el dolor, pues sobre el dolor más información os entrará. Sobre otros temas, que no lo sé, depende de las restricciones que tengáis, que habéis creado y de los posicionamientos que hay creados, ¿no? Hay gente que no quiere ver nada de los padres, ni de la pareja, ni de los hijos, ni de esto. Entonces, si no lo quiere ver, pues no lo va a ver. Entonces, claro, tenéis que ser conscientes. Esto lo vais a ver en el dolor, pero luego, cuando ya lo comprendáis, vais a tener que extenderlo a todas las áreas de vuestra vida. Si no, tendréis que hacer formaciones. Bueno, a mí ya me va bien. Pues claro, si podéis evitarlo, ¿no? Y daros las gracias y animaros para que sigáis adelante. ¿De acuerdo? Gracias a todos.